bienvenidas y bienvenidos a el cierre de honor del ciclo de charlas Elche Misterioso. Hemos estado 3 semanas, semana sí, semana no, disfrutando pues, distintos contenidos, distintas ponencias, y me alegra saber que seguís repitiendo como el primer día. Esta tarde cerramos con Vicente Rocamora, que ha decidido acompañarnos para hacer una ponencia diferente a lo que estáis acostumbrados. De hecho, nos lanza una pregunta. ¿Y si ya estuviésemos muertos? ¿Y si ya hubiésemos muerto? De hecho, hay una combinación de física y de espiritualidad bastante curiosa, y además, igual hasta le da una vuelta a ese concepto de metafísica que tenemos todos aquí inserto en nuestra cabeza. Os doy la bienvenida, os dejo con él, y luego al final a ver si nos hacemos una fotico de grupo y hablamos de los proyectos futuros. Venga, gracias, y con él. Gracias, Belén. Bueno, pues primero voy a empezar presentándome porque no todo el mundo me conocéis. Soy Vicente Rocamora y creo que compartimos gustos, intereses y aficiones porque quienes estamos aquí probablemente nos interesan los temas relacionados con el misterio, la espiritualidad, el espiritualismo y ese tipo de cositas. A mí personalmente me interesan los temas relacionados con el esoterismo, el esoterismo, lo iniciático, ese tipo de cosas que me llevaron al final a interesarme por el espiritualismo, la parapsicología y, en fin, el mundo de los, como decía Romana Corete, el mundo de los muertitos, ¿no? Tengo publicados 3 libros, Tradición y Conciencia, que tiene que ver con el mundo de lo esotérico, lo iniciático y demás. Ortodoxia, que no es un libro de religión, es un libro que explica sencillamente qué es la religión cristiana ortodoxa. Tradición y Conciencia habla mucho de la conciencia, también ahora voy a hablar un poquito de la conciencia. Para mí es un tema un poco repetitivo, es como si tuviera en la cabeza algo relacionado con la conciencia que es fundamental. Y el invisible habitado, que es lo último que he publicado y que de lo que voy a hablar hasta ahora tiene algo que ver con este libro, una parte de él. Bueno, es lo que vamos a ver. Antes de explicaros un poco la premisa a la que voy a partir, me gustaría haceros una pregunta, va a ser un poco para conoceros un poquito mejor. Es decir, ¿podéis levantar la mano aquellos que penséis y creáis que la vida sigue después de la muerte? Vale, la muerte, justo. Bueno, ahora una pregunta más difícil porque incluso aunque creáis que la vida pueda seguir más allá de la muerte, no todo el mundo puede creer en ella. Y me costó un montón tener que decir que vale. Es el tema de la reencarnación. ¿Algunos de vosotros creen en la reencarnación? Bien, no les entiendo gusto. Yo parto de una premisa, y es que la metafísica es un concepto válido hasta cierto punto. Es decir, se consideraba que había una cosa que era la física, el mundo físico, lo tangible, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Pero ahora sabemos que, bueno, la mayor parte de lo físico que se puede, no lo podemos tocar ni lo podemos ver, y sin embargo está ahí, ¿no? El 90% de la materia que existe, creo que el 90%, no lo podemos ver ni tocar. Las entidades, cuando hacemos psicofonías y aplicamos algún tipo de soporte físico, pues resulta que obtenemos mejores resultados. El investigador alemán Otto Koenig, utilizando los recursos que las propias entidades a través de las psicofonías le aportaban, tuvo la posibilidad de hacer un sistema para obtener psicoimágenes realmente extraordinarias, tan extraordinarias que realmente incluso aquellos que formaban parte de este mundo de la investigación de la paranormal y tal, no lo podían ver, porque realmente son increíbles. Pues, si no lo conocéis, supongo que lo conoceréis muchos de vosotros, Otto Koenig. Podéis buscarlo en internet porque es algo extraordinario. Es decir, cuando aportamos elementos físicos, las entidades espirituales consiguen mejores resultados. ¿Esto qué nos dice?
nos está diciendo que las entidades espirituales también son entidades físicas. Tienen que ver con la física. Entonces, la idea es que la física, la metafísica, ya es un concepto un poquito a corregir. Es decir, no hay nada que no sea físico. Incluso lo espiritual ya no es algo que vaya más allá de la física. Es decir, el espíritu, alma, personalmente me gusta más hablar de energía conciencia, también es una entidad física en cuanto que es energía. La materia después de todo es condensación de energía. Entonces, vamos a ir empezando. Los antiguos griegos consideraban el tiempo dividido en dos conceptos. Cronos, que es el tiempo medible, el que todos nos falta, ¿no? Cuando digamos, no estamos trabajando, yo voy a las lecciones, siempre es más que tarde. Es el tiempo que podemos medir, el tiempo que tiene un principio, el tiempo que es lineal, y es el que más acostumbrados estamos a manejar. Es el tiempo que medimos con los relojes. Y Kairos. Kairos es otro modo de medir el tiempo que no funciona de manera lineal, sino que son eventos. El tiempo se mide a través de eventos. Si hacemos un balance de nuestras vidas, no vamos a recordar desde el inicio de nuestra existencia hasta el día de hoy utilizando cronos. Simplemente vendrán en nuestra cabeza imágenes, momentos, eventos. El evento ocurre no cuando llega su momento, sino cuando se dan las circunstancias. Cronos es las circunstancias que favorecen que algo se dé, pero no tiene nada que ver con el tiempo medible. Esto va a ser importante. El título de la charla tiene que ver con esto, en cierto modo, que es porque ¿y si estuviéramos muertos? Bueno, eso lo he cogido aparte de ponerle un título que fuera llamativo, obviamente. Tiene que ver con la relatividad general de Einstein. Es decir, si todo se ocurre a la vez. Esto es un poquito complicado de entender. Tendremos que aplicar aquello de tener la mente lo suficientemente abierta como para estar permeables a ideas, pero al mismo tiempo lo suficientemente cerrada como para que no se caiga el cerebro. Vamos a abrir la mente y a empezar a tener ideas que nos van a chirriar, pero que van a ir teniendo sentido. Imaginad que tenemos que dar 3 pasos. Damos 1, 2, 3. El problema es dar los 3. Yo puedo hacer 1, 2, 3, pero si quiero hacer los 3 pasos a la vez tendré que dar un salto. Y cuando si damos un salto, lo que vamos a estar haciendo es cambiar de dimensión. Eso lo vamos a hacer. Vamos a imaginar, en relación con el espíritu, con el alma, con la existencia, vamos a imaginar un sistema educativo que consista en 5 cursos. Es decir, estamos todos viviendo en el presente, ahora, ¿no? Estamos aquí y recordamos nuestro pasado, a pesar de que no sabemos qué va a ocurrir en ese lugar en el que ya todo está ocurriendo. Para intentar entenderlo vamos a crear una metáfora. Imaginemos pues un sistema en el que hay que aprender una serie de cosas dividido en 5 cursos. Cada curso se desarrolla en un edificio diferente, separado del resto del edificio. De esa manera el alumno solo conoce el primer curso, lo que es el segundo curso, solo conoce lo que ocurre en el primer curso, lo que hizo en el primer curso y lo que está ocurriendo en su momento en el segundo curso. Pero no tiene ni idea de la materia del tercer curso, del cuarto curso y del quinto curso. Cuando la masonería era algo serio, los que eran de un grado de
primer grado, segundo grado y tal, no sabían qué tenía que ocurrir en los siguientes grados, ¿no? Es decir, siempre el conocimiento es progresivo, es evolutivo, y si quieres aprender algo, tienes que centrarte en el curso en el que estás en ese momento. Si quieres aprender algo, asomándote a los cursos que todavía no estás, vas a dejar de aprender la experiencia que estás haciendo ahora en este momento. El tiempo siempre va para hacia adelante, eso es una cuestión física que está probada, ¿no? El tiempo en cualquier caso es relativo, depende de quién lo observa, eso también es un principio físico. Cuando estamos atentos a algo, estamos pendientes de algo, el tiempo parece que no pasa. El tiempo parece que se detiene, que va lento. Cuando no estamos pendientes del tiempo, el tiempo fluye, se va rápido, deprisa. Porque el tiempo también es una convención. Realmente el tiempo no existe. Lo hemos creado porque resulta útil, pero no existe. Entonces, los seres humanos buscamos siempre convenciones, conceptos que nos ayudan a entender las cosas. No es necesariamente una cosa tiene que ser cierta para que nos resulte útil. Pasado, presente y futuro están en el mismo nivel. Esto es algo que ya desde el punto de vista físico sabemos, pero aquellos que nos gusta el esoterismo, el hermetismo y este tipo de cositas también ya lo sabemos. Se está produciendo actualmente una especie de acercamiento entre lo que es la física, el conocimiento científico, y lo que ha sido siempre el conocimiento tradicional. Esto no significa que vayamos a pensar que los físicos van a explicar lo metafísico, pero sí que van a resolvernos el problema del sentido, porque está de moda la física cuántica, está de moda, todo el mundo lo utiliza los esoteristas, lo utilizan los espiritistas, lo utilizan... La física cuántica no nos va a explicar el mundo espiritual, pero las características de eso que llamamos alma son tan similares a la física actual que nos resulta muy útil para entender el mundo espiritual. Y siempre va a terminar siendo un misterio. Algo que nos ocurría en la época en la que decimos, bueno, cuando prima la física de Newton, es mucho más difícil entender el mundo espiritual. De manera que, bueno, como le pasa al que está aquí en este segundo curso, para él no existe el mañana. Sin embargo, él ya está en el tercer curso, en el cuarto curso y en el quinto curso. De esa manera, nosotros también estaríamos. Incluso si él decidiera cualquier cosa relacionada con su segundo curso, posiblemente generaría una línea de tiempo en la que él estaría en su segundo curso, en el tercer curso, cuarto curso y quinto curso, pero de otra manera. Esto es complicado, pero bueno, vamos a ver. Desde la perspectiva de Kairos, cada experiencia es un acontecimiento y lo que importa en la existencia es el acontecimiento. Vamos a ver, he tenido una memoria horrorosa, no mira aquí, fatal. Considerando que el tiempo no existe, estamos acostumbrados a ver el tiempo como una línea de continuidad. Se nos hace difícil entender esto. Einstein puso el ejemplo de los gemelos, ¿no? Supongo que lo conocéis, que es muy popular. Que si alguien viaja a la velocidad de la luz, o casi a la velocidad de la luz, a un planeta que esté unos añitos de viajando a la velocidad de la luz, cuando regrese, verá que su otro hermano está un poco envejecido. Y es que cuanto más velocidad, más contracción
del espacio. El tiempo no se puede medir sin que intervenga la persona que participa en la observación del tiempo. Nosotros los seres humanos, quizá por la influencia del monoteísmo, tendemos a pensar que somos el patrón que mide todas las cosas, que somos el centro del universo y que lo que es humano es la medida de todas las cosas. Entonces eso nos cuesta un poco abrirnos a realidades que son distintas a lo que estamos habituados. Cuando las gentes empezaron a considerar la participación, a no considerar la participación de Dios en la creación del universo, la ciencia empezó a estudiar la forma en que se creó el universo. La física de Newton consolidó la idea de que todo es físico y separó mucho más lo que era la física de la metafísica. Pero si queremos darnos cuenta, los humanos nos explicamos la realidad a través de convencionalismos. Una convención es una idea que nos hacemos de las cosas. Consideramos que algo es real porque hay un acuerdo de que algo es de una determinada manera. Ay, no, que tiene que poner la combinaria porque eso no puede ser. Pero que se no toca. A ver. Ahora, precisamente un poquito. Para nosotros los convencionalismos son fundamentales y la realidad la consideramos a través del convencionalismo. Consideramos que esa manzana es de color verde. En realidad esa manzana no es de ningún color. Y si tuviera un color, el único color que no tiene es el verde. Pero diremos que es verde, porque la vemos verde. De hecho, el sonido que hay aquí en esta sala no existe. El sonido está en nuestra cabeza. Es más, yo diría que estamos a oscuras. Porque lo que construye la realidad es la idea que nuestro cerebro se hace de frecuencias, de ondas que están circundándonos. Realmente estaríamos a oscuras y no nos oímos. El tiempo, pues, es una convención y decimos que el tiempo existe, que el tiempo pasa, pero el tiempo depende a que podamos observarlo. Y yendo un poco a lo que es el ser humano, el físico Jean-Pierre Garnier tiene una teoría del desdoblamiento según la cual podríamos estar viviendo en dos tiempos. Uno que funciona lentamente, que es el que nosotros estamos viviendo en este momento, ahora aquí, y otro que funciona mucho más rápidamente, vibra mucho más alto y que puede estar desplazándose en el tiempo, tomando decisiones, trayendo información para que nosotros podamos tomar decisiones en este presente que estamos ahora viviendo. Entonces, ¿acaso no estamos considerando como metafísica una realidad física que aún no comprendemos? Esta es la gran pregunta. Lo que llamamos metafísica no es una física que aún no sabemos, que aún no conocemos. Es decir, carecemos de información y de conocimiento real de lo que es el universo y mucho más de lo que es el ser humano. Al ser humano le preocupa mucho la cuestión del yo. ¿Cómo construyo mi identidad? ¿Cómo soy? Pero a nivel espiritual, eso es una pregunta muchísimo más difícil de hacer. Sobre todo cuando crees en cuestiones como la reencarnación. El mundo del universo y el mundo del ser humano es muy complicado. Stephen Hawking dijo que podían existir 11 dimensiones y el espacio. Y el investigador Henry Magnan, no sé cómo se pronuncia,
usando simulaciones matemáticas, descubrió las estructuras que forman las neuronas. ¿Dónde está? Ese es el Pierre Garnier, la teoría del desdoblamiento. ¿Dónde está? Vamos a ver, ¿dónde estaba yo? Sí. Las neuronas forman formas geométricas que llegaban a formar hasta 11 dimensiones. Bueno, haciendo un poco de comparación fascinona entre el descubrimiento de Hawking y el de este investigador de la mente, pues 11 dimensiones, claro, nos hace pensar, bueno, es el cerebro humano un universo en miniatura. Dentro de un sistema de escalas, el ser humano forma parte de algo mayor. El ser humano siempre ha pensado que tiene en su naturaleza, existe algo mayor que él y que está relacionado con algo mucho mayor que él. Es un sentimiento melancólico que siente que en su naturaleza hay algo de origen mucho mayor, que está en relación con algo mayor. Y esto es lo que viene a dar lugar a muchas filosofías y tradiciones espirituales. El universo podría ser una suerte de dimensiones, una suerte de dimensiones entrelazadas unas con otras. Aunque nosotros solo podemos apreciar la de la tercera dimensión. También pasa una cosa, ¿las dimensiones existen? ¿O es también otro convencionalismo? Estudiamos las distintas dimensiones por separado. Tercera, cuarta, bueno, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Pero realmente son cosas separadas o son todas partes de un todo y que simplemente fraccionamos ese todo para ir conociéndolo poquito a poco, pero todo es una unidad. Nosotros somos seres de tercera dimensión. No podemos hacernos una idea de cómo es la cuarta dimensión. Sabemos que tiene que ver con el tiempo. En relación con el conocimiento de las cosas, se me ocurre una interpretación, lo voy a poner aquí la imagen, una interpretación de un pasaje bíblico. Este es un joven que le dijo a Cristo, mira, que yo, a mí esto de la escritura, tu camino, quiero seguirte, quiero tal. Y Cristo le dice, mira, pues vale, pues, tú haces lo correcto, comportas bien, haces tus sacrificios y tal, sí, todo lo correcto. Total. Vale, pues nada, pues estupendo, pues vende todo lo que tengas y sigue, ¿no? Vale, ahora vamos a cambiar la riqueza del joven por conocimiento. Ya entremos en el tema de la gnosis, pero vamos a hablar de conocimiento. Lo que él les dice es, todo lo que tú sabes ahora, porque él le dice, yo quiero saber más. Sí, todo lo que sabes está muy bien y puedes vivir, pasar toda tu vida con lo que sabes, está estupendo. Pero si quieres profundizar más, todo lo que sabes ya no te sirve. Deséchalo y vas a aprender cosas nuevas. Ya eso es en el Nuevo Testamento, también lo dicen otra vez cuando le preguntan los apóstoles, oye, ¿por qué les hablas a la gente de metáforas? Digo, para que no entiendan. ¿Por qué? Porque van a entender aquellos que sean en condiciones de entender. Y a vosotros os hablo todo lo que tengo que hablar. Bueno, lo cierto es que no sé hasta qué punto, pero bueno, eso es que me parece que entendieron mucho. Podemos vivir en el mundo convencional, que es lo que hacía este joven rico. Y decir, bueno, yo estoy haciendo la vida sencilla en este plano en el que estoy viviendo y me va bien. Vale, pues todo es estupendo. Pero entonces, si quieres profundizar, tienes que, desde un punto de vista iniciático, morir, es decir, termina con lo que eres, con lo que estás haciendo, e inicia
un nacimiento, un empezar de nuevo, desechando lo que sabe. Leí hace un meme que ponía, que dice muchas gracias, dice, para saber cómo se nada en la mar hay que salir de la piscina. Esa es la idea. Cuando hablamos de espiritualismo, relacionándolo con la física, o cuando hablamos simplemente de la física, de toda la vida, en relación con la física moderna, de las cosas muy pequeñas, lo que sabemos nos sirve de poco y hemos de aprender cosas que son desconcertantes. La dificultad para entender la cuarta dimensión se puede comprender porque somos seres tridimensionales. En la medida en que comprendemos el factor tiempo, podremos entender la cuarta dimensión, con lo que interactuamos constantemente. Porque el tiempo, si bien no existe, nos está afectando. Cada dimensión proyecta su sombra sobre la dimensión anterior, la cuarta va a hacer sobre la tercera, a través del tiempo, como la tercera sobre la segunda, a través de la altura. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos un ser de segunda dimensión. Él va caminando en línea recta. Pero hay una zona en el suelo que se eleva. Pero él no sabe que se está elevando. Aún no tiene el conocimiento, aún no ha aprendido ese concepto. No conoce el concepto elevarse porque es un ser de la dimensión, porque quiere saber más. No se apaña. Y su vida. No necesita subir. No necesita subir, pero sube, porque el camino que vaya en línea recta, posiblemente él está subiendo cuestas y bajando cuestas, pero no se da cuenta de que sube y baja porque no conoce el concepto de subir o de bajar. Yo en el librito este que os comenté, que os he dicho antes, que del inicio de vida, hay varios personajes van aprendiendo a conocer la dimensión siguiente y van generando sus conceptos, de arriba a abajo. Oye, pues he hecho esto, pues que es... Casi tropiezo contigo y he hecho una cosa que le llamo saltar. Estás creando conceptos, porque en la medida en que vamos creando conceptos, vamos aprendiendo cosas nuevas. Si no podemos crear conceptos nuevos, no podemos aprender cosas nuevas, es imposible. Tenemos que utilizar conceptos ya conocidos, que sean engañosos porque nos van a confundir cuando queremos aprender algo nuevo. Tenemos que utilizar los conceptos que manejamos siempre y eso al final siempre acabamos con imágenes antropomórficas de todo. Eso no ayuda. Realmente es cierto que los conceptos es algo evolutivo, igual que el conocimiento es evolutivo. En este caso, los físicos de la segunda dimensión estudiarían un problema que tendría esta persona de segunda dimensión, que notaría que hay momentos en el que va caminando tranquilamente y se cansa de caminar. Y luego inmediatamente a lo mejor pues resulta que va un poco más deprisa cuando va bajando. Él no sabe por qué. Los investigadores, los expertos, los científicos de la segunda dimensión estudiarían el fenómeno. Estudiarían el fenómeno con los conocimientos que ellos tienen de la segunda dimensión. Le darían su respuesta en función de los conocimientos que tienen basados en la dimensión que están. Pero obviamente todavía no conocen, tienen que atreverse a crear un concepto nuevo como es el de subir y bajar para aprender, para comprender, mejor dicho, el problema que se está enfrentando, la cuestión que tienen delante. El problema que tiene el ser de segunda dimensión y en la cuestión de los conceptos. En este caso, este personaje está caminando tranquilamente y el que está arriba, que ha descubierto ya la tercera dimensión, le saluda. Oye Luis, estoy aquí, arriba. Claro, el otro va así hacia adelante como, oye, te estoy escuchando, pero no tengo ni idea de dónde estás. Claro, no sabe que es arriba, no puede mirar hacia arriba porque no sabe que hay un arriba. De arriba está, podría verlo si le abra la mirada, pero todavía no conoce que hay un arriba.
en relación con el tiempo nos ocurre algo similar. Nos cuesta entender que solo somos capaces de ser conscientes del momento exacto en el que vivimos. En el ejemplo del sistema educativo que he puesto antes, en el que el alumno de segundo no conoce más que su curso y va pasando y no su futuro, en función de lo dicho hasta ahora, nosotros, nuestro cuerpo, podría estar ya muerto en un futuro desconocido, pero que ya ha ocurrido. Nos preguntaremos, ¿y si ya nuestro cuerpo hubiera muerto? ¿Cómo es que estamos aquí? Volvemos al sistema educativo. La realidad física nos dice que el tiempo siempre va hacia adelante, incluso tanto en las comunicaciones mediúnicas como lo que sabemos de regresiones y tal. Si habéis leído libros de Brian Weiss, de Newton, el tiempo siempre va adelante y la gente encarna siempre en el presente. Bueno, para entender por qué digo lo de que podíamos estar muertos, tiene que ver con lo de Pierre Garnier, que habla acerca de una conciencia dividida en dos, que una funciona muy lenta y otra que fluye muy rápido. Pero como tiene que ver con el tiempo, y estamos hablando de eternidad, y que todo funciona siempre, eternamente, pues posiblemente estemos, esto obviamente a nivel de hipótesis, porque esto no va más allá de ser una hipótesis, viviendo en una conciencia local que es eternamente consciente del momento que está viviendo, y otra conciencia no local que es capaz de dejar atrás la conciencia local para continuar su marcha. Es decir, nosotros posiblemente, esto que yo estoy haciendo ahora es un evento. Cada palabra que yo pronuncio es un evento. Estoy en un kairos constante. Y este kairos constante es eterno. Entonces, esa conciencia local puede estar yendo y viniendo a donde yo pueda estar. Y puede estar ya aquí, yo pensando que soy un ser con una conciencia que algún día encarnará otra vez en otro cuerpo, y posiblemente yo sea, y vosotros también, un mero recuerdo que permanece eternamente consciente del momento que vive, y esta energía conciencia que ya está encarnada, posiblemente ya esté en otras vidas y ha experimentado otras cosas. No es extraño, es decir, recuerdo una psicofonía, no sé si fue yo la ciencia no recuerdo, que le preguntaron, bueno, ¿cuál fue tu problema y tal? Y respondió, no recuerdo que respondió qué problema. Tendrás que solucionarlo. Y la respuesta fue, estoy en ello. ¿Eso qué significa? Que esa energía de conciencia ya está encarnada en tu cuerpo. Sin embargo, está hablando con ella. Es decir, podemos ser energía de conciencia vibrante, sin masa, que puede estar en esos lugares, pero cuando hablamos de nosotros, hablamos de identidad, y de nuestra identidad la construimos con lo que somos como seres humanos, pero no con lo que somos como seres espirituales. Porque se supone, si creemos en la reencarnación, yo en mi caso sí, porque me costó aceptarlo, que cuando morimos recuperamos la identidad. ¿Pero qué identidad? Sabemos, si habéis leído yo me fijo mucho, la verdad, al libro de Brian Weiss, porque me fío mucho de su trabajo de regresiones, que esa energía de conciencia puede estar viviendo incluso dos vidas al mismo tiempo. Y uno se pregunta, vamos a ver, la idea que tenemos nosotros de identidad se refiere a individuo, pero si estás viviendo dos vidas a la vez, ¿quién realmente está experimentando la experiencia de vida? Que cuando más conocemos del mundo espiritual,
más complicado se nos vuelve. Porque, ¿de qué se trata entonces la existencia? Humana y espiritual. Yo diría que fundamentalmente de información, de experimentar con información. Pero eso es complicado, muy complicado de entender. Sería esta energía, conciencia local, sería como un fotograma de una película. Es decir, cada momento que estamos viviendo sería como un fotograma. Cada evento, cada cuadrito es un evento que va a permanecer eternamente ahí. Pero la conciencia no local está desplazándose. Y ahora viene la cuestión que es más, un poquito extraña de plantear. ¿Puede la conciencia entrar en contacto, la conciencia no local, entrar en contacto con la conciencia suya de este flujo? ¿Dónde estaba lo del chisme? Ahí, arriba, de arriba. Ah. Imaginemos que esta que está aquí, esta conciencia local, pudiera entrar en contacto con esta, pero al mismo tiempo mantener una linealidad. Después de todo, la linealidad no existe, es una concepción, es una convención. Si habéis leído los libros de Robert Monroe, él habla de viajes astrales. Robert Monroe, yo me fui de Robert Monroe porque era una persona que en sus libros al menos se le ve bastante interesado en ser objetivo y no querer ligarse a doctrinas de tipo espiritual. En sus libros él habla de que pudo entrar en contacto con gente de su pasado. En una ocasión, él experimentó una experiencia en la que él estaba en apuros porque se veía atacado y alguien le salvó. En el segundo libro de Robert Monroe comenta que recuerda ese caso en el segundo libro y dice que en una experiencia de viaje astral que tuvo, él vio que había alguien que estaba teniendo un problema y él fue a auxiliar. Lo curioso del asunto es que él auxilió a él mismo. Es decir, el que estaba en apuros, la primera vez que él estaba en apuros, él fue auxiliado por él después. Entonces, si hablamos de si realmente creemos que es posible el tema de viajes astrales, yo no lo tengo muy claro, pero si fuera posible, estaríamos hablando de que a nivel de alma, a nivel de espíritu, podemos estar desplazándonos de manera que en un momento dado puede estar en contacto con este y este con este. Es raro, es muy raro, ¿verdad? El problema es la cuestión de identidad. Porque nosotros construimos nuestra identidad en función con lo que somos, ¿no? Decía Star Trek que el ser humano es lo que han hecho de él o algo así, ¿no? Es decir, lo que el ser humano es, pues se construye con los materiales que le han proporcionado e incluso con los que le han embutido de alguna manera. La identidad nuestra es una identidad creada artificial. Es decir, nosotros somos un ser que se construye en función de convencionalismo.
Cuando nuestro cuerpo muera y la energía de conciencia regrese a su mundo espiritual, nuestro cerebro morirá. Nuestro cerebro nos influye ahora. Entonces nuestra identidad está mediatizada por nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro muera, el individuo que soy muere. Efectivamente morimos, sí morimos. Es decir, pensamos, no, cuando vamos a morir, pues cuando moramos luego seguiremos vivos, pero es que no parece que sea así. Posiblemente sí morimos como ser humano. Seguimos vivos de otra manera, pero la identidad como ente espiritual está todavía por definir. No somos nosotros, porque nosotros tenemos una doble naturaleza, la espiritual, si queremos en la reencarnación, y la física, porque nos afecta al cerebro. La conciencia local encarna y genera una idea de sí mismo que está constituida por la simbiosis entre la conciencia local más el cerebro, con todos sus condicionantes. Lo que las religiones siempre han considerado como el pecado, es decir, los ansias, deseos, estímulos procedentes del cerebro que afectan a la conciencia o al alma. Sabemos que hay entidades que se quedan cuando mueren en lo que Sinesio de Arnel denominó la interfase, que es ese estado en el que, donde está el mundo de los fantasmas, esas entidades que se quedan en casas o en sus centros de trabajo y tal, no terminan de pasar al otro lado. Porque dentro de esa simbiosis necesaria entre el cerebro y el alma, llamémosle alma, pero bueno, llamarle espíritu, como queremos, está la dificultad de poder ser esa alma independiente y trascenderse, porque el cerebro muchas veces domina tanto al alma trascendente, a la energía trascendente, que ésta se queda pegada a los deseos que necesita satisfacer, que son los humanos, que son los famosos apegos. Pero ¿qué ocurre? Si la energía de conciencia regresa al universo, tiene que recuperar ahí su identidad como ente espiritual. Cuando hablamos de nosotros mismos, lo hacemos desde la conciencia que tenemos de nosotros, desde la identidad individual que nos hemos creado, hemos construido nuestra propia identidad. Todos nos interesamos en saber, ¿quién soy? ¿Qué soy? Eso es una pregunta que nos hacemos a aquellos que nos gusta el esoterismo, nos gusta la filosofía, porque siempre el ser humano siempre está interesado en saber ¿quién soy? La energía de conciencia encarna y ha de entrar en simbiosis con el cerebro. Me gusta la imagen del caballero medieval porque refleja lo que es la cuestión de la trascendencia y de la espiritualidad. El caballero medieval está formado por el cuerpo, que simboliza el alma, y el caballo, que significa la parte material, digamos, la conciencia en el cerebro. El caballo sería el cerebro, con sus deseos, sus estímulos. Y el caballero ha de dominar al caballo. Si domina el caballo, la experiencia de cabalgar, está muy bien. Si no hay una simbiosis adecuada entre energía, conciencia y cerebro, pues digamos que esa persona va a entrar en conflicto. Y el problema es que cuando el alma muere, muere la identidad que nos hemos construido y regresa al mundo espiritual, tiene que encontrarse a sí misma o recuperar de algún modo su identidad.
El concepto de identidad es un concepto engañoso, sobre todo en relación con la naturaleza espiritual del ser humano. La identidad podemos decir que son los rasgos de carácter característicos de una persona, lo que la identifican y con lo que las personas se identifican, y es el producto de la educación, doctrinas, políticas religiosas, experiencias, cultura local. Es una construcción personal con los elementos de la sociedad, abocada a la persona. La identidad muere con el cerebro, si bien quiere sobrevivir a la muerte, si la energía conciencia trascendida somos la conserva, y serían esos habitantes de la interfase, como he dicho antes. El asunto se complica, porque ¿qué es la identidad del alma? Es independiente de la identidad que nos construimos como seres humanos. Y cuando morimos, normalmente siempre se dice, bueno, no, cuando una persona muere sigue siendo ella misma. Pero como hemos visto sabemos que esa energía conciencia está viviendo varias vidas a la vez. ¿Cuál es la identidad de esas dos vidas? Imaginemos que yo soy una encarnación, pero aquí mismo, este mismo año, hoy, en este planeta, haya otra persona que esté experimentando su propia existencia y tenga la misma conciencia, que es algo que encontramos mucho en los textos de tanto de Michael Newton como William Wells, y también nos habla de algunas comunicaciones espiritistas, ¿no? Esa alma tiene una individualidad y un carácter que para nosotros resulta completamente imposible de conocer. Entonces nosotros somos seres que estamos viviendo una experiencia de vida siempre permaneciendo en la conciencia local. La conciencia no local está afuera. Si habéis leído los textos de los libros de Robert Monroe, de William Bullman, nos habla de experiencias en las que en viaje astral puede hablar con el alma o energía conciencia de alguien y ese alguien no lo recuerda, pero ellos afirman que hablan con el alma de esa persona. Incluso el Dr. Monroe tuvo una experiencia en la que pellizcó a alguien y le hizo físicamente daño. Pero lo curioso del caso es que citan que puede hablar, pudo comunicarse con las almas de alguien que luego se queda como un recuerdo inconsciente, porque esa persona luego después no recordaba nada. En ese sentido, nosotros como humanos siempre vamos a permanecer como una conciencia local que permanece consciente eternamente de lo que está experimentando. Yo ahora estoy experimentando este evento y lo voy a estar experimentando eternamente. Y vosotros también. Pero vuestra energía de conciencia no está aquí necesariamente. Aquella que encarna puede ya no estar, y nosotros ser un recuerdo, un mero recuerdo que permanece consciente, eternamente. A veces me pregunto si cuando... Me gusta esa imagen de los fotogramas, a ver si lo encuentro ahora. Me gusta esta imagen del fotograma porque ahora imaginaos que hay un cuadrito solo, pero imaginaos que hubieran más cuadritos como estos, ¿no? 2 o 3, imaginaos 2 o 3. Imaginad una escala, es decir, cada cuadrito es una vida. Imaginad, este es un cuadrito, ahora imaginaos otro cuadrito aquí, y otro cuadrito ahí. Y aquí una
una línea larga. Esa línea larga sería la conciencia no local. Esta conciencia no local es la que experimenta realmente la experiencia trascendente. No nosotros. Nosotros como seres humanos estamos experimentando una experiencia provisional. Él experimenta esta en su cuadrito, él experimenta esta en su cuadrito, él experimenta esta en su cuadrito. Pero este tiempo, esto va a terminar con la muerte física, la muerte del cerebro. Y la conciencia local va a permanecer eternamente. Pero obviamente muere siguiendo viva. No sé si me explico. Luego aquí hay otro cuadrito que sería otra vida, en la cual esta conciencia no local permanece en contacto con esta, pero también podría permanecer en contacto con esta. ¿Cuántas veces al hacer una psicofonía y obtener respuestas pienso, bueno, realmente está respondiendo a una entidad o me está respondiendo a la conciencia no local? Y realmente a veces puede ser. No sé si fue de Silencio de Arnel, una psicofonía que preguntó, ¿estáis vivos o algo así? Y la voz decía, no, los muertos sois vosotros. ¿Estáis vivos? Y los muertos sois vosotros. Porque realmente nosotros estamos muertos a pesar de que permanecemos eternamente conscientes del momento que estamos viviendo. La idea que he intentado desarrollar, no sé si con mucho éxito o menos éxito, es esta. Que realmente, posiblemente, porque tampoco se puede afirmar, sí estamos muertos. Somos un recuerdo. Si todo pasa a la misma vez, todo ha ocurrido a la misma vez, todo está ocurriendo a la misma vez, entonces el principio y el fin están unidos. Si 1, 2, 3 pasos dados a la vez, la vida entera se da a la vez, posiblemente la energía de conciencia ya está en otros sitios y nosotros estemos aquí conscientes del momento que estamos viviendo porque consideramos que nosotros seguiremos vivos cuando muramos. Y en cierto modo sí. Pero nosotros, como ser, como yo, Vicente Rocamano, como el ser que soy, con la identidad humana que tengo, ya lo haré muerto. Es decir, es como cuando alguien muere y dice, bueno, yo por ejemplo soy el padre de ella. Bien, cuando yo muera, voy a seguir siendo su padre, pero solamente en el caso de que haya una comunicación, yo seguiré manteniendo el rol de padre, que es lo que hacen normalmente las comunicaciones mediúnicas. Pero yo ya no seré su padre. En cierto modo, como dicen también, lo leí en un libro, creo que de Michael Newton, Michael Newton tiene unos libros estupendos, los recomiendo si no lo he leído, sobre regresiones. En una hipnosis, hablando con la energía conciencia de la persona que estaba hipnotizando, le dijo, no, eso es como un teatro. Reencarnamos, formamos una especie de equipo, somos como una compañía de teatro. Vamos a la Tierra a hacer un papel. Cuando termina, cada dejado de ser el personaje que hemos interpretado y pasamos a ser lo que somos. La pregunta es, ¿qué somos? Como seres espirituales. Ahí ya lo hemos encontrado. Porque, por mucho que preguntemos en las psicofonías, en las sesiones mediúnicas y tal, la respuesta es negativa. No suelta prenda. Primero porque no pueden, no quieren, o lo que nos dicen comúnmente, no lo vais a entender. Pero para qué sigue, como en el caso que os he comentado antes, de este joven rico, del pasaje de la Biblia, sigue con tus convenciones, sigue con tu vida normal aquí en la tierra que no te vale. No quieres conocer más porque
no lo vas a entender. Es el mensaje que recibimos constantemente cuando hacemos psicofonías y tal, preguntando siempre. Ay, bueno, ¿y cómo es ese mundo? ¿Qué pasa ahí? Tenemos bastante información, pero no suelta prenda. ¿Por qué? Porque dicen, no lo vas a entender, porque es demasiado complejo. Es decir, nosotros, me temo que somos lo que somos, en energía conciencia local, y sí, efectivamente, moriremos en su momento. Y bueno, gracias por haber estado escuchando aquí el tocho este. Y nada, espero que lo que he comentado pues, pueda servir de reflexión o de algo. Venga, gracias. Ya que estamos aquí entre amigos y tal, que nos agrada ese tema, pues podemos hablar un poquito. Si no, pues bueno. Yo, si me permitís, al oírle hablar y con todo esto, he estado reflexionando sobre. Me gustan mucho las nuevas teorías de la cuántica. Y con lo que ha estado hablando sobre las dimensiones, la diferencia de dimensiones, a lo largo de la charla he estado meditando, por así decirlo, en cómo influiría el saber, en este caso, la idea de que todas las dimensiones conviven en una única dimensión. Lo que pasa es que no podemos verla porque no la entendemos. No es que no podamos verla, sino que nosotros vemos la tercera dimensión, pero no podemos ver la cuarta. Con lo cual, aunque esté la cuarta aquí, nosotros seguiremos viendo la tercera, no la cuarta. Lo que me ha llevado a la conclusión de que puede haber infinidad de dimensiones, ya que una dimensión sigue ve la sombra de la siguiente. Y esto, con la teoría cuántica, que todavía no está aprobada, esto es simplemente un proyecto de teoría, por así decirla, que dice que el tiempo no existe, es decir, el espacio-tiempo es adimensional, es decir, todo el tiempo se condensa en un mismo tiempo. Si cojo esa teoría y cojo la teoría de que todas las dimensiones están en una misma dimensión, considero que realmente no me puedo reencarnar en nada, porque realmente no estoy reencarnando, sino que ya estoy. Si todo el tiempo se condensa en el mismo tiempo, lo que pasa es que no lo entendemos porque no tenemos esa consciencia, y todas las dimensiones son una única dimensión, yo no me puedo reencarnar, porque ya estoy. Estoy aquí, estoy en otra dimensión que no veo, como un ente, estoy en otra dimensión que no veo, como otra persona de hace 700 años, y estoy en otra dimensión que no veo, como otra persona de hace 2500 años en el futuro. Vamos, es simplemente mi reflexión, lo que he llegado a oírle hablar sobre las dimensiones y sobre el tiempo. Considero, yo antes no creía en la reencarnación, yo no creo en la reencarnación. Yo sí que creo que hay algo después de la muerte, pero no creía en la reencarnación. Ahora mismo sigo sin creer en la reencarnación, pero ya no por los motivos que tenía antes, sino por los motivos de lo que les estoy comentando. Que no me puedo reencarnar en algo que ya soy. Es decir, yo no puedo morirme ahora porque no me puedo morir, porque ya estoy muerto. Con lo cual no puedo reencarnarme porque ya estoy reencarnado, por así decirlo, por intentar explicarlo. Vamos, es lo que he llegado. Quería comentarlo simplemente porque me ha ayudado a juntar dos cosas que anteriormente no había intentado juntar. No es que el tiempo no existe, sino que es a la vez todo, y que las dimensiones no existen, sino que son a la vez todas. Simplemente el comentario, no sé si me ha sentido, Sí, por eso he dicho antes que posiblemente el estudiar las dimensiones por separado sea porque nos pueda resultar más fácil, pero posiblemente todas forman parte de todo está integrado. Creer en la reencarnación realmente es jodido, porque yo no creía en ello hasta que realmente pienso que hay evidencias suficientes. Ahora bien, el problema está en que si todo es a la vez y esa reencarnación se produce, ya se ha producido, todas están producidas a la vez. O sea, es que rompe un poco la cabeza, eso es cierto. Es como cuando te enfrentas con este tema de que la existencia, pues, ya las entidades más o menos programas su existencia y tal,
Es complicado de entender, porque si le dan a elegir tipo de existencia, cuerpo, estado, personalidad, es que le están dando a elegir un ser que ya ha existido. O sea, ¿cómo puedes estar en el futuro y en el pasado, como si te dan un catálogo y te dijeran, bueno, ¿qué tipo de experiencia de cuerpo, personalidad, familia, cultura vas a quieres? Es complicado de aceptar. Yo luego entiendo lo que dices porque realmente es muy jodido de entender. Es decir, ¿cómo puedo yo reencarnar si yo soy? Pero el problema está en la idea que tenemos del nosotros, la idea que tenemos de nosotros mismos. A falta de conceptos utilizamos ideas como el yo soy. ¿De qué yo soy? Es engañoso. Porque el yo soy sí, yo soy Vicente Rocamora. El Vicente Rocamora nació en este país y pues dentro de una determinada cultura, dentro de una serie de conocimientos que adquirió, que se le fueron dados y tal, y tenemos una idea de nosotros que quiere abarcar la eternidad. Entonces el problema es que no aceptamos o no nos gusta aceptar que, bueno, sí que efectivamente morimos, pero es que en la muerte, la existencia que hacemos, no es más que un evento, un gran evento, fraccionado en múltiples eventos, y sería un evento más dentro de una existencia de una energía de conciencia no local, en la cual sería su pasado, sería el pasado de la energía de esta conciencia no local, de esta conciencia no local. ¿Cómo entenderlo? Creo que no estamos en condiciones de poder entenderlo. Realmente yo entiendo tu perplejidad ante eso, porque realmente este tipo de temas también me producen perplejidad. Es decir, cuando yo observo pues las comunicaciones y observo lo que se publica acerca de lo espiritual, las reencarnaciones y estas cosas, yo pienso, vamos a ver si realmente vamos a decir, a imaginar que realmente fuera así, que una energía de conciencia, cuando está en el otro lado, prepara su existencia previa y lo hace en un cuerpo que ya existe, en una familia que ya existe y va a nacer en esa familia. ¿Cómo comemos eso? Es complicado de entender. Es complicado de entender. Igualmente, una vida es un principio y un final. Eso se mide en tiempo. Igualmente, cuando tú decides encarnarte en una persona, estás no sé qué tiempo habrá en la otra dimensión, pero aquí sí que es como que se termina y acaba. En un momento tiene que acabar y en un momento esa identidad colectiva, conciencia local, perdón, tendrá que elegir otro nuevo recipiente, por así decirlo, que somos nosotros. Entonces, sí que tiene que haber un nuevo inicio. Entonces, sí que puede haber algún tipo de reencarnación, ¿no? Sí. Porque se acabará en algún momento esta vida. Lo que es la vida humana. Sí. Hay un nacimiento y una muerte del ser. Esta vida llega a un final y entonces en algún momento habrá que, en tal caso, elegir otra vida. Entonces, como tú dices, lo de los planes que se te dan, los planes familiares, a ver si me explico. Ya. Lo que ocurre es que hay un principio y un final de cada persona como nosotros. Persona, después de todo, persona no es más que una máscara, ¿no? Y etimológicamente, persona significa máscara. Morimos. Pero esta experiencia que tenemos como ser humano sería el recuerdo de la energía de esta conciencia no local. Yo me gusta una expresión que leí de energía conciencia, se la he cogido a alguien, no me acuerdo quién. Me gusta la expresión de energía conciencia. Seríamos en todo caso el recuerdo de esa energía conciencia, pero nosotros como ser
si morimos a pesar de que podemos estar conscientes plenamente dentro de esa película, cada fotograma, porque realmente no moriríamos, sino que estaríamos siempre existiendo. Y si no fuera así, sí que habría un final. Si no hubiera una conciencia local que estuviera eternamente existiendo, sí que habría una muerte total, incluso una muerte para la propia energía, conciencia no local, que dejaría de ser eterna, porque una de las características de la energía no local es su eternidad. Y por lo menos somos el recuerdo de esa energía, conciencia, pero un recuerdo permanece consciente del momento que está viviendo, no del momento que después. Es decir, el personaje de un fotograma no puede comunicarse con el personaje, con el fotograma de al lado, pero él es consciente justo de ese momento. Si yo levanto la mano, soy consciente del momento que levanto la mano, pero no soy consciente del momento en el que estiro el brazo. Es decir, la conciencia local que levanta así la mano no tiene ni idea de que hay otro fotograma en el que este brazo está derecho. No sería otra cosa que la memoria de esa energía, de esa conciencia no local. Se reencarna. La cuestión de reencarnar es que es complicado porque realmente encarna, que encarna, ¿dónde encarna? Si empieza, y si ya ha terminado todo el proceso, y si todas las reencarnaciones ya están hechas. Es que son preguntas muy complicadas cuando queremos ir más allá de lo que es la energía, la conciencia local. Cuando ya entramos en el mundo de lo espiritual, podemos decir que hablamos de información. ¿Y si el universo se compone de información? ¿Y si lo que llamamos conciencia no local no es más que una información que, consciente de sí misma, genera vida? No lo sabemos, ¿no? Es decir, por eso las respuestas que tenemos en las psicofonías, en las comunicaciones, es que no lo vais a entender, es muy complejo. Que ese otro mundo es adimensional, creo que es una de las psicofonías más famosas de Silencio Darnell, ¿no? Adimensional. ¿Cómo es vuestro mundo? Adimensional. Es muy complicado. Entonces, la idea que yo he querido transmitiros un poco es la de que somos una energía, una conciencia local que permanece eternamente en ese estado. Y la idea de continuidad la da el hecho de que, al igual que un fotograma, lo que hace que la idea de movimiento es la velocidad del fotograma en la que se reproduce el fotograma. Y esa sería un poco la idea. ¿Y está? Gracias.